Imagina esto por un segundo. Tienes comida, tienes techo, tienes trabajo, tienes todo lo necesario para seguir vivo. Y aún así, por dentro algo no encaja, algo falta, algo duele. Hace más de 140 años un hombre lo dijo con una frase que hoy vuelve a ser viral. El misterio de la existencia humana no está solo en seguir vivo, sino en encontrar algo por lo que vivir. No lo dijo un coach motivacional, no lo dijo un gurú moderno, lo dijo Fyodor Dostoyevsky. Y lo inquietante es que parece estar hablándonos directamente a nosotros. Fyodor Dostoyevsky, ruso, escritor, genio literario y uno de los mayores exploradores del alma humana. Vivió la pobreza, la enfermedad, la cárcel, la amenaza real de la ejecución. Dostoyevsky no escribía desde la comodidad, escribía desde el abismo. Y por eso entendió algo que hoy, en pleno siglo XXI, seguimos sin resolver. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. ¿Qué sentido tiene la vida si no hay un porqué? Para Dostoyevsky, el ser humano no se conforma con seguridad material. No basta con el pan. No basta con el dinero. No basta con el bienestar. El alma, decía, exige una razón, un propósito, un significado. Sin eso, la vida se vuelve pesada, vacía, insoportable. Esa idea aparece en uno de los capítulos más famosos de la literatura universal, la leyenda del Gran Inquisidor, en los Hermanos Karamazov. En este relato Jesús regresa a la Sevilla del siglo XVI y es arrestado por la Inquisición. El Gran Inquisidor lo enfrenta y le dice algo brutal. El ser humano no quiere libertad, quiere seguridad, quiere pan. Para el inquisidor, las personas prefieren renunciar a su libertad a cambio de una vida cómoda. Pero Dostoyevsky responde con esta frase demoledora. El hombre preferiría destruirse antes que vivir en una abundancia vacía de significado. Aquí está el conflicto central. Pan, supervivencia. Propósito, sentido. El inquisidor cree que el ser humano es débil, que necesita que le digan qué hacer, que le quiten la carga de elegir. Dostoyevsky, en cambio, cree algo mucho más inquietante. La libertad es un regalo terrible. Porque elegir un propósito significa cargar con la duda, con la incertidumbre, con la angustia.
Para Dostoyevsky, una vida sin propósito moral o espiritual no es vida plena. Puedes tener riquezas, éxito, reconocimiento. Pero si no sabes para qué te levantas cada mañana, algo dentro de ti empieza a romperse. Y aquí viene lo asombroso. Dostoyevsky escribió esto antes del existencialismo, antes de Viktor Frankl, antes de Albert Camus, antes de que el siglo XX pusiera nombre al vacío existencial. Hoy vivimos en la era del consumo, de la inmediatez, de la comodidad. Nunca hubo tanta seguridad material y nunca hubo tanta ansiedad. Dostoyevsky lo vio venir. Dijo que el bienestar económico no cura la angustia humana, que el consumo no llena el vacío, que el alma sigue preguntando: ¿para qué? Y cuando no encuentra respuesta, aparece la depresión, la apatía, el sinsentido. Tal vez esta frase se ha vuelto viral porque no es solo literatura. Es un espejo, un recordatorio incómodo de que vivir no es simplemente respirar. Es encontrar algo, una causa, una persona, una idea, por lo que valga la pena seguir adelante. Dostoyevsky no nos dio respuestas fáciles. Nos dejó preguntas difíciles. Y quizás la más importante sigue siendo esta. Si hoy sigues vivo, ¿sabes por qué?